me crying when you need someone to confide in. Maybe you lost your mind. Hola, buenas tardes, días o noches, ya lo decimos siempre, ¿verdad? A la hora que nos estás escuchando, gracias por tomar tu tiempo y escucharnos en unos minutitos. Creo que siempre tenemos un tema interesante y, bueno, en mi opinión, no sé qué piensen ustedes, pero creo que hoy va a ser también muy interesante. Y tenemos aquí, claro, siempre a Tony. ¿Quieres decir algo? No sé. Hola, soy Tony. No te creas, él es el que siempre habla, entonces cuando yo hablo siento que me falta más explicación o algo, ¿verdad? Pero Dios nos está ayudando, a ver si nos da gracia y... Oye, pero este domingo, ¿qué tal? ¿Ya estás listo? Sí, a ver cómo nos da, ¿verdad? Ya nos da. Si gustan acompañarnos el domingo a la iglesia, aquí mi buen amigo Jaime va a estar dando la palabra este domingo, entonces va a estar bueno. Vamos. ¿Cuál es el tema que me habías dicho el otro día? Honra a tu madre y a tu padre. Honra a tu madre. Así que aquellos papás que quieran saber qué vamos a decir sobre ese tema, acompáñenos allí en Renace. La dirección es 96 Crossroads. Sí, 96 aquí en Crossroads. San Antonio, Texas. Exactamente. Si nos escuchas de otra ciudad, si un día estás por estos rumbos, adelante. Si no tienes iglesia, vives aquí en San Antonio, es un local, creo que central, para que no te quede muy retirado. Y si quieres visitarnos de donde sea. Pero para no tomar más tiempo, le comentaba a Tony que se me hizo muy interesante su testimonio de él, cómo conoció a Cristo, cómo él de practicar el catolicismo se metió a más prácticas o más búsqueda de eso, de la espiritualidad, perdón, que no lo puedo decir bien. Espiritualidad. Sí, entonces vamos a preguntarle a Tony unas preguntitas para que nos diga él cómo llegó a Cristo. Ya hemos escuchado un poquito de su testimonio, pero ahora que nos diga un poquito más elaborado, con un poquito más de explicación, la primera pregunta sería, ¿qué es lo que te hizo buscar una religión? ¿Estabas buscando una religión o qué estabas buscando? No, la verdad es que no buscaba religión. Yo creo que hasta quería alejarme de lo que era religión. Okay. Yo lo que buscaba era como una conexión con un ser universal, ¿no? Sí. Con algo más grande que yo. Sí. Entonces, no sé, empezó como una curiosidad y empecé a buscar, pues donde busca todo el mundo, ¿no? En internet. Empecé a buscar en internet. Ahora sí, ¿verdad? Empecé a buscar video tras video, empecé a llenarme así mucha información sobre lo que es la espiritualidad y sobre otras prácticas religiosas, así como budismo, y todo ese rollo espiritual, como conexión con ángeles y hablar con espíritus y cosas así por el estilo. Entonces, sí, empezó como un despertar, ¿no? en mí. Y hasta cierto punto podemos decir que es Dios, porque Dios nos creó de esa manera. Dios nos creó para tener esa necesidad de tener una relación con nuestro Creador. Él nos creó, entonces hay necesidad, hay ese vacío que ustedes han escuchado, que decían, es que yo me sentía vacío, yo me sentía que me faltaba algo, y no solamente a personas regulares, sino estamos hablando de famosos, personas millonarias, personas con mucho conocimiento, con muchos títulos, ¿verdad? Se puede decir, pero siempre nos falta algo. Entonces, ¿qué fue lo que tú encontraste que te sorprendió más de cuando tú estuviste practicando? Tú mencionaste que hablabas con ángeles o... Sí, ¿Cómo fue eso? O sea, cuando empiezas a buscar, empiezas a conectar con otras personas. Entonces yo conocí a un muchacho, una persona que él me decía que él siempre veía un espíritu o un lobo. Él me decía, es que conmigo siempre me acompaña un lobo. Y volteaba y dice, míralo, o sea, tú no lo ves, pero ahí está. Y luego, pues yo le hacía preguntas y él le hacía esas preguntas a ese lobo. Él decía que era como un espíritu animal con el cual todos supuestamente nacemos, ¿no? Realidad, era un engaño. Era un engaño. Pero bueno,
Entonces yo entrevistaba a personas. Cuando por ahí escuchaba de alguien que tenía conexión con el más allá, entonces me gustaba entrevistarlas y hacerles preguntas me enfocaba mucho al cielo, porque tenía mucha curiosidad de cómo es el cielo. Entonces, oye, no, pues pregúntale al ángel cómo es el cielo. Y a ellos daban como una descripción. Pero lo mezclaban con mentiras. Okay. Porque me decían ellos, no, es que en el cielo ahí te casas. Ahí puedes tener pareja, te casas, tienes hijos, tienes trabajo. Y yo, qué buena onda. Yo sí bien emocionado. Seguir todavía pero con una vida. La palabra de Dios no te dice eso. No dice eso. No, No, pero mira, no. disculpa que te interrumpa. Sí. Dices, me sorprendió mucho. O sea, esta persona que decía que tenía un lobo enseguida de él. Sí. Y, o sea, me dices también que es un engaño, pero yo lo veo, si en verdad esa persona veía un lobo que le podía preguntar preguntas y hablar así, o sea, probablemente era un demonio que él traía, un demonio. Exacto. Porque hay espíritus de adivinación que la palabra de Dios menciona, que cómo se enojaron con Pablo después de que le sacó el demonio de la adivinación a aquella mujer que le estaba haciendo mucho dinero a aquellos hombres. Entonces, tú ¿no sentiste así como curioso o en ese momento así como que, oye, yo tengo un lobo aquí? ¿Y qué pregunta le hizo así que tú le preguntaste, oye, pregúntale esto? Yo le pregunté sobre la creación y me habló algo muy similar a la creación. Habló sobre la serpiente y curiosamente dijo, o sea, que los animales en aquel entonces hablaban. Que los animales hablaban y que tenían comunicación, pero que hubo una rebelión que en el cielo y la serpiente se rebeló. Entonces mezcla una cantidad de verdades con mentiras. Entonces te vas. Entonces te decía, o sea, no nada más era él. Después, con el tiempo, descubrí o encontré una persona médica, un doctor, que se dedicaba a ¿cómo se llama eso? Cuando te ponen el relojito y te quedas así dormido. Así como que es hipnotismo. Ándale. Entonces él hacía regresiones a vidas pasadas. Entonces ya éramos mi amigo y el doctor y yo, ya éramos 3 personas. Nos juntábamos y estábamos horas platicando así de cosas que nos sucedían y cosas así por el estilo. Y el doctor decía, no, es que yo he hecho muchas regresiones de vidas pasadas. Entonces él explicaba que existe la vida, la reencarnación, porque él ponía a las personas a dormir y iban a otras vidas del pasado, ¿no? Pero otra vez es un engaño. Sí, es un engaño. O sea, y puso a estas personas. ¿También te puso a ti? A mí no, yo nunca quise. Pero sí a mi amigo, sí. Wow. Y él explicó una vida pasada que supuestamente él tenía, que él se veía en un barco como un marinero. Y dice que porque en la actualidad él le tiene mucho temor al agua, a ahogarse. Mucho miedo al agua. Entonces le hizo una regresión y supuestamente una vida pasada él estaba en un barco y que tenían que sacar una red. Y entonces dice que él envolvió su brazo así en la red para poderlo sacar. Pero está tan pesada que se lo llevó al fondo y él no pudo zafarse el brazo y murió ahogado. Te digo, esa es una supuesta regresión. O sea, y que, de nuevo digo, es un engaño de espíritu. Qué interesante, porque sí, ahí puede entrar un espíritu o de igual manera tu propio cerebro. Yo creo que nuestro cerebro es mucho más potente que, sabemos que es mucho más potente que una computadora. Eso, imagínense, todas las imágenes que vemos. A lo mejor él acababa de ver una película de un marinero que de esta manera murió en la película y cuando se fue a dormir, ese era las neuronas que estaban funcionando en ese momento para recordarle una memoria, y él lo juntó y lo dijo y lo hizo a lo mejor también para él creer que eso sí es verdad. Él mismo se puso esa historia en su mente. Pero, como dices tú, que, o sea, que este doctor cree en la reencarnación. Y qué suave, o sea, qué suave poder creer en algo así. Y lo digo porque eso nos daría esperanza de que, oye, si la regamos en esta vida, tengo otra oportunidad. Ojalá sí, pero tristemente la Biblia dice, está escrito que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Entonces, Dios no nos deja claro de que no hay una segunda oportunidad, no hay un entremedio. Y aunque me es a veces difícil, ¿cómo se puede decir?
llegar hacia una persona que está muy fundada en aquellas enseñanzas que es el purgatorio. Tú estudiaste el catolicismo. Sí. Muchas veces te enseñan, ¿verdad? Que Sí. hay un entremedio entre el cielo Sí. y el infierno. Tristemente, o sea, yo nunca realmente me metí tanto en eso, pero sí tengo familiares que así lo creen muy fervientemente, que dicen, es que yo soy pecador y me va a tocar unos años en el purgatorio, y ahí para que me limpie y ya pueda subir al cielo. Entonces, como quisiera decirle a mis familiares, oye, es que lo que estás pensando es un engaño, no es real. La Biblia no habla de un purgatorio, no hay. Entonces, pues, no hay un versículo bíblico que avale que existe un purgatorio donde vas ahí temporalmente para que te limpies. Solamente hay un camino y es Jesús, y Él es el que nos limpia, ¿no? Exacto. Él Sí. sacrificó su vida. Y es en esta vida, Es no, en esta vida, no es en no es una vida después. después, no es en una reencarnación, es en esta vida. Y si estás escuchando esto y a lo mejor te estás preguntando, esta es la respuesta, está en la Biblia. Y también te quería preguntar, Sí. hay mucho engaño, hay mucha mezcla entre lo que la palabra de Dios dice y lo que ellos mismos se sacan, lo que a lo mejor un espíritu les está diciendo para confundirlos. Entonces, ¿qué es lo que ellos decían, si es que decían algo sobre lo bueno y lo malo? ¿Había alguien que te dijo? ¿Tú dices como en la iglesia, en el catolicismo? No, lo digo con las personas que en hablaste, temas de lo espiritual. con el doctor, con el hombre. Me encontré dentro de mi investigación un libro que me llamaba mucho la atención, lo leía y lo escuchaba mucho, que habla sobre que el diablo no existe, que el diablo es falso, que no existe, que solamente es Dios. Entonces yo llegué a creer eso, que el diablo era totalmente falso, que no existía. Por lo tanto, si no existe el diablo, pues entonces no existe el infierno. Si no existe el infierno, entonces no hay un castigo. Entonces literalmente podías hacer lo que tú quisieras, Sí. y no iba a haber una consecuencia. más que aquí en esta vida. Sí, y estoy seguro que mucha gente vive engañada de esa manera. Sí, sí. Y mucha gente se quiere excusar con decir, es que yo no soy tan malo. Ándale. O sea, entonces, bueno, ¿bajo qué estándar te estás midiendo? O sea, ¿bajo el tuyo Sí. o el de Dios? Porque si es el de Dios, Él es muy claro donde dice que todos somos pecadores. Somos pecadores. ¿Verdad? Sí, O sea, que- exactamente. que- También hubo una temporada, no sé si vienen en tus preguntas, pero yo también comencé mucho con esto de la espiritualidad porque me topé con una página de internet donde ahí entrevistaban por medio de mediums a un muchacho que se había quitado la vida. Entonces él, desde su plano existencial, lo entrevistaban y le preguntaban cualquier cosa y él contestaba y hablaba mucho sobre cielo, sobre infierno y sobre cosas así por el estilo. Entonces eso a mí me fascinaba. O sea, yo estaba ahí, wow, me alimentaba tanto de eso, Sí. que mi mente empezó a... Divagar. Sí, exactamente. Empezó a desviarse de lo que es lo correcto, de lo que es verdadero. ¿Y como que es algo que decía, por ejemplo, que es algo que así como que dijo del cielo o del infierno? Bueno, si te acuerdas. Una de las cosas que dijo es que cuando él se dio un tiro, sale de su cuerpo y ve su cuerpo tirado con sangre y todo, y que fue a una oscuridad, porque él no creía en Dios, entonces fue a una oscuridad así, total y absoluta. Y no sabe cuánto tiempo pasó hasta que desesperado clamó, así como que, Dios. Y empezó a venir una luz y después vinieron ángeles y lo que vio su vida y todo ese rollo que a lo mejor has escuchado. Pero lo que me di cuenta con el paso del tiempo y ahora que soy un cristiano es que ese tipo de espíritu se le llama espíritu familiar. O sea, realmente no existe que se quedó mi tía. No, mi tía se murió, pero aquí está mi tía. ¿No? O mi abuelito. El otro día lo vi, estaba ahí parado en la puerta, o escuché su voz. No es cierto. Esos son espíritus familiares. Sí. Otros cristianos que se alimentan mucho de la palabra, hablan un poquito ya sobre lo que es esto del, no sé si quieres que lo menciones, sobre lo que es un espíritu familiar.
El demonio tiene huestas, son millones de espíritus, millones de demonios. Cuando Lucifer fue expulsado del cielo, fue expulsado con 1/3 de los ángeles y quedaron ellos en el segundo cielo. O sea, están ahí atorados entre el tercer cielo y el primer cielo, están allí. Y existen miles de demonios y espíritus engañadores. Entonces, cada ser humano tiene espíritus que te quieren comer todo el tiempo. Quieren estar ahí sobre ti, comiéndote y confundiéndote y saben todo de tu vida. Saben todo, desde el día que naciste hasta cuando estás solo en el baño y que no hay nadie alrededor tuyo y estás con tus pensamientos y no sé, se te cayó el celular. Entonces, esos espíritus se convierten en tus familiares, en la persona que falleció, que amabas. Y llega y se te aparece y te dice, ay, acuérdate el otro día que estabas en el baño solo y se te cayó el celular. Oh, sí, es mi tía, porque nadie estaba en el baño. Nadie puede saber que se me cayó el celular en el baño. Es mi tía. Sí. Es un espíritu engañador. Wow. Esos espíritus engañadores están ahí para empezar a torcer y engañarte y alejarte de Dios. Es su trabajo. No he estudiado mucho, no he escuchado mucho así de eso, ¿verdad? Pero, o sea, obviamente la Biblia habla de los demonios que atormentan a personas, que tratan de influenciar. Incluso hay tantos testimonios de satánicos, de que ellos hacen sus dichos o sus rituales, para afectar especialmente a los cristianos, o sea, porque los otros que ya están en el lado de ellos, pues para que los quieren molestar si ya están con ellos. Entonces es más bien aquellos que como tú dices, o sea, que están buscando de Dios, que quieren una conexión con ese ser supremo que existe. Y, o sea, se me hace muy interesante y yo puedo ver cómo Satanás puede usar esos demonios familiares para afectarte de esa manera, para confundirte, incluso para no te pueden hacer como hacer sentir bien, como oye, mi tía sí vino a visitar mi mamá, mi abuelito. Sí. De esa manera sí lo veo, porque Satanás ha vivido desde que Dios lo creó. Sí. ¿Verdad? Entonces él sabe todo, él sabe cómo la mente del humano funciona, y la única razón y que nosotros podemos tener ese discernimiento, lo dijimos en el episodio pasado, es por el Espíritu Santo. Sí. Sin el Espíritu Santo no podemos tener ese discernimiento. Sí, y necesitas nacer de nuevo. O sea, si no naces de nuevo, no invitas al Espíritu de Dios en ti, entonces no puedes tener ese discernimiento. Exacto. Entonces, ¿cómo estás estudiando todo esto? O sea, te cambió al momento de tomar una decisión por Cristo. Como yo tenía tanta sed de conocimiento, tenía tanta curiosidad por saber una cosa, por lo otro. Meditación, me metí mucho a lo que es la meditación. O sea, meditaba pues yo creo que hasta 1 hora meditando con los ojos cerrados y concentrando en la respiración, que era muy difícil. Wow. Pero te llegabas a elevar, o sea, te sentías cosas, o sea, sentías cosas pero al final del día siempre buscaba más y más. Y tenía un vacío, como dijiste tú al principio. Seguía teniendo un vacío, seguía teniendo una sed. Finalmente, unos buenos amigos allá en la ciudad donde vivíamos, allá en México, nos invitan a la iglesia cristiana. Y dije, bueno, pues si ya traté la meditación, si ya entrevisté a quién sabe cuántas personas, y si ya he tenido sueños donde he salido de mi cuerpo, así por el estilo, porque también lo llegué a practicar, o sea, dormido y hacía ciertas prácticas, ¡pum!, sales del cuerpo, y literal, o sea, sí lo puedo decir, si salías del cuerpo, te habías dormido y veías tu y te creo, porque yo llegué a hacerlo. Le puede pasar a muchas personas. Yo llegué a hacerlo conscientemente. Wow. O sea, yo sabía, porque empecé a leer también en internet, sí, y yo sabía que se podía controlar tus sueños, controlar esto, y puedes hacer muchas cosas, sí, pero ahí estás entrando en territorio bien peligroso, donde los demonios te pueden torturar de una manera terrible y atraparte, y te puede llevar a la esquizofrenia. O sea, hay personas, yo estoy seguro, si hubiera seguido en ese camino, hubiera llegado a la esquizofrenia, me hubiera vuelto loco. Sí. Estaría mal. Entonces, finalmente, nuestros amigos nos invitan a la iglesia.
iglesia y dije, bueno, pues si ya traté con esto, ya traté con lo otro, ¿y por qué no el cristianismo? Digo, pues creo que el cristianismo tiene que ver alguna verdad en esa religión. A mí no me interesan las religiones, pero pues vamos a intentarle, a ver qué tal, qué es el cristianismo, ¿no? Sí. Finalmente lo que buscaba era a Dios, realmente, porque sí estaba buscando a Dios, ¿no? Pero yo no buscaba como que al Dios viejito sentado en un trono. Yo buscaba al Dios como el verdadero, el que... Pero yo tenía mi propia versión de mi propio Dios, ¿no? Como, todos, como muchos de nosotros los tenemos a veces. Sí. Entonces nos invitan a la iglesia, antes de ir a la iglesia, pues esto ya lo había platicado, fui a una reunión de parejas con mi esposa y el amor de la gente cristiana, cuando llegamos, se paran, nos abrazan. Dije, wow, qué atención, qué padre, se siente muy bonito. Mis amigos nunca me tratan así. Y empiezan a calentar la comida, a pesar de que ellos ya habían cenado, ya habían terminado, y me doy cuenta que calentaban la comida para nosotros que llegamos más tarde. Sí, sí. Y dije, wow, qué atención. Y yo platicaba con ellos y estaban verdaderamente interesados en lo que yo decía. Y yo sufría mucho de esa falta de amor, porque mis amigos realmente no me ponían atención, nada más querían que nos juntáramos y que yo cooperara para las cheves, y ya, si yo decía algo me ignoraban, me echaban a un lado, no me ponían atención, y había por mí como un daño de amistad. Entonces ahí me acogieron, me escucharon y dije, wow, qué bonito. Entonces nos invitaron a la iglesia. Sí. Y dije, pues vamos, no pasa nada. Y que empieza la alabanza, empiezan las canciones, dije, wow. Fue lo primero. Se siente bien. La alabanza fue lo primero. No recuerdo realmente lo que el pastor habló ese domingo, la verdad no. Pero sí sentí algo en mi ser, en mi espíritu, profundo y verdadero. Y dije, aquí hay algo, tengo que seguir viniendo. Y nunca dejé de ir. La presencia de Dios, ¿no? Sí. Ya con el tiempo ya conocí a Dios. No fue la primera, pero no sé, dije, aquí hay algo y quiero ver qué es. Y seguí, y me di cuenta de mis errores porque lo leí en la Biblia. Algo habla, no recuerdo el versículo exacto, pero habla sobre no busques a los muertos porque están muertos, no hables a los muertos porque creo que dice lo aborrezco. Sí, exacto. Entonces yo me asusté mucho cuando lo leí, dije, wow, yo busqué a los muertos. Y mucha gente... Y le pedí perdón a Dios, me arrepentí mucho. Mucha gente lo hace, aún creyendo que sí se puede conectar con la vida, con aquella vida, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir? Después de la vida, ¿verdad? Pero ya no, Ajá. o sea, nomás después de la vida, como lo habíamos mencionado, es la vida eterna o la muerte eterna. Entonces me encanta escuchar testimonios así, porque yo no tuve la experiencia de buscar tanto. Yo siempre creí que había un Dios, de igual manera tenía un Dios a mi versión, pero qué interesante es saber que hay personas buscando, queriendo conocer a aquel que murió por nuestros pecados, y es algo para animar, para poder compartir a Jesús, poder compartir al Dios verdadero, al que es el camino, la verdad y la vida. Entonces me encantó que hayas compartido todo esto con nosotros, que todavía estés aquí para decirlo y no te quedaste perdido en tu mente, sí, en tu pensamiento. Sí, Dios me encontró en lo más bajo de lo que yo fui, porque en ese tiempo, eso fue hace 10 años ya, en ese tiempo yo era muy grosero. Yo era muy enojón, o sea, era personas que agarraban las cosas y las aventaba. Sí. Era grosero, era enojón, me peleaba mucho con la que es mi mujer, que seguimos casados, muy enamorados, amamos a Dios. Pero aquel entonces, ella hasta me puso un sobrenombre, me decía Gárgame, que es el de los pitufos, era el malo, ¿no? Sí. Que era así como gruñón, enojón. Así me decía, porque yo empezaba a ser así, o sea... Vivía como amargado, vivía enojado, sí. No me aguantaba a veces ni a mí mismo, pero no, nací de nuevo, Dios me cambió, wow. Me vio en el lodo y me agarró y me limpió. Es lo que Dios hace. Es una persona nueva. Es lo que Dios hace.
Sí, Wow. él hizo eso y le doy tantas gracias que él me buscó cuando yo no lo estaba buscando así, yo no lo merecía. Yeah. Él me perdonó, él me enjuagó, él me limpió cuando yo estaba en lo peor de mí mismo. Es lo que, Sí. es lo que Dios hace, y Dios lo puede hacer lo hizo conmigo, lo hizo con Tony, Sí. lo puede hacer contigo si no lo has experimentado. O sea, es imposible poder vivir, porque eso es normal, o sea, que seas enojón, que seas gritón, que te pelees, que te divorcies, o sea, que caigas en adulterio, fornicación, Sí. todo eso es normal, Sí. porque es imposible vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios si no tienes a Dios en ti. Exacto. Entonces, cuando tienes a Dios, ahora ya tenemos el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, gozo, paciencia, alegría, templanza. benignidad. Sí. Y lo veo con Tony, o sea, que me cuente ese, lo creo, porque yo he visto personas que Dios las cambia por completo. Ahora si me preguntan, ¿cuándo lo he visto enojado? Ninguna vez. Sí. Y, o sea, es asombroso que él pueda decir esto. Yo siempre estaba enojado, pero ahora ya no, porque Sí, nací ya de no. nuevo. Y de eso se trata la vida eterna, y lo que Jesús hizo, por lo que Jesús hizo por nosotros, de eso se trata este Sí. programa Renatus, porque Sí. el significado, lo volvemos a decir, Nacer de es nuevo. nacer de nuevo, ¿verdad? Sí. Un renacimiento. Entonces espero que les haya gustado este pequeño episodio, que Tony pudimos escuchar su testimonio un poquito más explicado. Yo sé que hay más, pero para que la gente sepa más de lo que Dios hace en una vida cuando lo dejamos entrar, porque le está tocando a la puerta de nuestro corazón. Nomás tenemos que abrirlo y Él va a hacer ese cambio que nosotros no lo podemos hacer solos. Exactamente. Y quiero aclarar, o sea, no porque ser cristiano y nací de nuevo, no me enojo. O sea, sí todavía me llego a enojar, pero como que el rápido espíritu de discernimiento, el mismo Espíritu Santo, te calma y te dice, despierta, date cuenta, estás enojado, no tomes una decisión ahorita. Y no es que te llegue una voz, no llega una voz, o se abre el cielo y bajan Audible, los no es ángeles, audible. No, sino es tu propia conciencia y te dice, tranquilo. O sea, déjalo en mis manos. Y ya te das cuenta, ay Dios, ok, perdóname, sí, me enojé, voy a respirar. Y así, Gracias se va. por clarificar, porque hay un malentendido. La gente que ya le dices que eres cristiano y te ven que te enojas, o que te ven que gritas, o que cometes un error. No somos exentos de caer en el pecado, caer en el error, pero sí hay un juez ahora hay un abogado, Sí. que es Jesucristo, que Él nos vuelve a recordar. Él aboga por nosotros al Padre para decir que Él ya nos ha perdonado, Sí. y Él nos ha hecho Él ya una pagó. persona nueva. Él ya pagó por aquellos errores. Entonces Sí, le damos exactamente. gracias a Dios por eso. Y si tú no has experimentado eso, una vez más lo digo, es necesario nacer. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Es necesario nacer de nuevo para que podamos entrar en el reino de los cielos. Así es. Entonces espero que tengas un lindo día, una excelente semana, y esperamos que sigas viendo nuestros episodios para que Sí. aprendamos más juntos. Antes de que te vayas, por favor, dale un like, suscríbete si no te has suscrito. Somos 69 personas suscritas. Estamos así como que, wow. Empezamos creo que en febrero, estamos en mayo. Y pues bueno, yo estoy emocionadísimo con las 69 personas que se han suscrito. Vamos a llegar a las 100 y de ahí pues a seguir creciendo. Entonces suscríbete, dale like. Y si todavía dices, esto se lo voy a compartir a mi amigo, a mi compadre, a esta persona creo que lo necesita escuchar, compártelo. Entonces, pues somos Renatus y nos vemos a la próxima. Call me crying when you need someone to confide in. Maybe you lost your mind. Hay un solo capítulo, ni un versículo en toda la Biblia que habla de un purgatorio. Sí, así es. Ábrelo, ahorita dale, y ahorita lo edito. Bueno, al rato. Disculpen, es que Santi Aquí vino el aquí. Santiago, joven Santiago, No te creas. haciendo ruido.